Narvate está con nosotros esta mañana. Otro tema ineludible, lo que estamos viendo en los medios de comunicación que están hablando sobre la situación económica del país, doctor Ritter. Ya se habla, por ejemplo, vi que la alcaldía de San Miguelito dice que está quebrada, que la otra alcaldía está quebrada, etcétera. Y el propio ministro de Finanzas, que es el doctor Alexander, también está haciendo un trabajo para investigar cuál es la realidad de la finanza pública. Hablemos de eso un poco, doctor Ritter. La falta de institucionalidad que hay en Panamá es lo que lleva a estas sorpresas de cada 5 años. El gobierno que entra descubre, y uso el verbo descubrir, porque en efecto estaba antes oculto. En un país con suficiente institucionalidad eso no debe ocurrir, porque la fiscalización de todas estas entidades debe ser una constante y no que el órgano ejecutivo sea capaz de maquillar, de esconder algunas cifras para luego entonces salir a que sea el nuevo gobierno o sean los medios de comunicación los que lo descubran. Hay que recordar, por ejemplo, que a Dilma Rousseff la destituyeron no por corrupción ni por ninguna otra cosa que por maquillar las cifras oficiales, maquillarlas. Nosotros vamos a ver cuánto se han maquillado las cifras. Todavía hoy, a pesar de que al principio se habló mucho de que la transición iba a ser fluida, y creo que en la apariencia lo fue, pero lo que estamos viendo es que en el fondo no hubo ninguna fluidez real, sino solo aparente, porque el hecho de que después de 2 meses de pasadas las elecciones y la transición comenzó casi enseguida, todavía el presidente en su discurso de toma de posesión nos dijo que es que todavía no conoce la cifra de la finanza pública. Entonces, ¿qué transición hubo al menos en esa materia? Y no discuto que en otras pudo haber habido una transición adecuada, pero el hecho de que no haya sido con bulla no significa que haya sido fluida. Me parece que es todo lo contrario, que no le dieron al nuevo presidente o al nuevo gobierno las cifras, y ahora vamos a encontrarnos con unas sorpresas muy desagradables. Doctor Asbat. Bueno, sí, yo sí estoy de acuerdo de que lo primero que habrá que hacer es ordenar un poco la casa, ¿no? Y poner un poco más en seriedad en lo que es la gestión gubernamental. Y la rendición de cuentas también, ¿no? Siento que los problemas de Panamá son solucionables, ¿no? Nosotros realmente es un país próspero, que tiene un problema de desigualdad, es cierto, que tiene economías paralelas, también es cierto, pero es un país que tiene futuro. Y eso no lo tenemos que decir nosotros, lo dicen los organismos internacionales, los otros países vecinos. Realmente Panamá, desde el punto de vista de su perspectiva hacia el futuro, es un país prometedor. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es saber administrar bien nuestra propia casa. Me llamó la atención el tema del presidente en su discurso, hablar un poco de patriotismo, algo que hemos quizás olvidado en un mundo en donde que por ahí veía una serie de televisión que decía vivimos en un mundo global y lo que nos conecta a todos es el dinero. Lastimosamente es una frase un poco irónica, pero cierta, pero también irónica, porque yo no creo que lo que une a toda la humanidad o que une a todos los panameños es solamente el factor dinero, aunque estemos en una economía global. Nos debe unir muchas otras cosas adicionales. Entonces, patriotismo es algo que no hemos olvidado. Si hemos llegado aquí ha sido porque tenemos una historia. Panamá tiene una historia que contar y tiene una historia de luchas que contar. Es decir, no hemos llegado aquí en esta situación por combustión espontánea. Hemos surgido aquí por un proceso de muchas generaciones. Entonces, esa historia quizás muchas veces no se cuenta. Y entonces las nuevas generaciones no saben el sacrificio ni todo lo que se ha pasado para poder llegar aquí. Entonces el patriotismo va a ayudar un poco a que no todo se ventile desde la perspectiva del dinero. La corrupción es un producto de esa convicción o esa centralización de toda la actividad humana en el dinero. De ahí surge la corrupción. Y ha llegado a niveles de las entidades gubernamentales en donde el caso es ya patético y que realmente en los 5 años anteriores
casi que nos hemos dedicado a ver eso como uno de los problemas principales del país, no tanto por parte de la población, sino también de parte de las estructuras del Estado. Doctor Asbat, la corrupción es un fenómeno multidimensional que en Panamá se ha manejado, para opinión de no pocos, una forma muy lenta y hasta ineficiente comparado con otros países donde, vía ejemplo, el caso de Brecht ha tenido avances significativos. En Panamá como que de repente se perdió la dinámica esa y entró como en un segmento de oscuridad, ¿no? Pero mira lo que está pasando en Panamá con esto de las licitaciones. Yo anteriormente, para hacer carreteras, eran empresas nacionales, constructoras nacionales que hacían las carreteras. Hoy en día nos hemos abocado a que casi los proyectos de licitación van a manos de empresas extranjeras que vienen aquí, subcontratan a otras empresas pequeñas y terminan la labor y se llevan el dinero fuera del país. ¿Qué tal si hagamos un poco de reingeniería y volvamos a incentivar a las constructoras panameñas a que participen de obras públicas? Sí, porque ese es un dinero que se quedaría dentro de la economía nacional. Claro. ¿Me explico? Y en eso incorporar también a los bancos, que generalmente son los que dan el financiamiento, y el Estado, que tiene el dinero para pagar esa obra. Entonces creamos ese ambiente, porque me parece a mí totalmente ilógico que tengamos que contratar empresas extranjeras para hacer trabajo de alcantarilla, para hacer trabajo de carreteras secundarias, todo queda en manos de empresas extranjeras. Lamentablemente yo creo que eso... La Panamericana le hicieron las empresas locales, o sea, aquí no hay nada que inventar, o sea, una carretera que en su momento era... Y ahora que el sector inmobiliario de las promotoras están en crisis, es una buena manera de poderlos mantener ocupados en obras de infraestructura pública. Ahora, el presidente sí dijo en su discurso, hay que recordar, dijo que iba a privilegiar a las empresas nacionales. Que va en esa línea que dice Asbat, más sí, o menos. Sí. Y yo creo que de verdad hay obras públicas. Una buena señal, yo diría, ¿no?, que hay obras públicas monumentales que no la podía acometer una empresa panameña. Hablo del metro, por ejemplo, porque no había el conocimiento, pero nosotros, fuera de eso, en realidad todas las estructuras, tanto de construcción de vivienda que se ganó Odebrecht, o se le dieron Odebrecht en Colón, como de la inmensa cantidad de dinero que se ha, 20.000 millones de dólares, dijo el presidente en su última intervención, el presidente Varela en su última intervención, dijo que había licitado 20.000 millones de dólares, como es una cifra abrumadora, pero la inmensa mayoría de esas licitaciones fueron a parar a empresas extranjeras. Sí, hay una fuga de divisas ahí, evidentemente, ¿no? El tema del interés preferencial que está anunciando el presidente para viviendas de menos de $180,000, también suena desde el punto de vista social interesante, ¿no? Sí lo es. Yo creo que en ese campo hay que reconocer que el sector de viviendas está pasando por un periodo difícil. Todos entendemos que lo que es la construcción son cíclicas. Entonces ahora estamos viviendo en una época de en un exceso de apartamentos de lujo, un exceso de oficinas. Y hay que básicamente tratar de ver cómo representa un porcentaje importante del PIB. El 18% del PIB es el sector de la construcción. La educación... ¿Pero qué tan sostenible es eso? ¿Cómo es sostenible? ¿Qué tan sostenible es que la construcción tenga un pedazo tan grande de la economía de un país? Bueno, dependiendo del país y de lo que necesite. Y de la actividad también. Yo creo que Panamá todavía necesita mucha infraestructura para interconectarse. Y eso realmente es una labor que se va a decir. El sistema de metro, por ejemplo, ya se habla de que hay necesidad de 8 líneas. Así que la necesidad está ahí para poder permitir la movilidad de las personas que viven en la ciudad de Panamá a través de un sistema de transporte público eficiente. Pero en el tema inmobiliario, pregunto porque siempre se habla de que hay una cantidad de propiedades que no se logran vender, nuevas. Pero es fraccionado, es decir, hay sectores, ¿me explico? La construcción también está la parte pública. Sí, pero hablando del inmobiliario, que es el que estamos discutiendo por el tema del interés preferencial, que por ejemplo en la administración Varela fue que se subió a 120,000, porque antes creo que era 80,000. Ahora se está subiendo
180. Menos de 10 años después a 180 Lo que mil. pasa es que el costo del metro por construcción también ha aumentado. Ahora, subir el rango del interés preferencial a 180 mil no va a abrirle espacio a las inmobiliarias también para que vendan más caro, a las, no sé si constructoras o inmobiliarias, a que vendan más caro, que algo que habría sido, que especulen con los precios y que algo que habrían hecho por 120 mil y ahora lo hagan por 150 mil. No creo, porque ese es un mercado que es bastante competitivo, porque hay muchas empresas que están construyendo casas de ese nivel, ¿no? Y además el mercado es abierto, así que cualquiera puede entrar. El tema es que sí ha habido un aumento y hay un déficit. Entonces hay un aumento sí en el costo de la construcción. Entonces lo que antes alcanzaba con 120, ya con hoy quizás no. Lo que tú podías obtener antes por $120,000 no es el mismo producto que tú puedes obtener por ese Sí, porque hay precio. gente pagando 90 mil, 100 mil dólares por caja de zapatos. O sea, Sí. y muchas veces mal construidas, con serios problemas de diseño y de construcción. Y no, la verdad no hay quien esté reglamentando el tema, toda la especulación con el área, pero entonces también se quejan cuando no pueden vender. Y la falta de control de calidad, Camila, tiene mucho que ver eso. El control de calidad, la supervisión de las Eso. obras, es Pero decir, ¿quién el protege Estado. al cliente? Al propietario, al que está buscando una vivienda. Bueno, el que protege al propietario post construcción es Acodeco, ¿no? En donde tú puedes ya presentar tu reclamo. Claro. Pero yo creo que las especificaciones de la construcción de una obra, etcétera, todo eso corresponde a las autoridades de saber que están conforme con los planos que se presentaron ante el municipio. Sí, porque las planchas Si la de gente viviendas- cambia eso, entonces hasta que tú no destruyas un edificio y un promotor sepa que el edificio se lo tiraron abajo porque pasó sus límites o no cumplió con los requerimientos, hasta ese momento nadie en el sector va En a España aprender. ocurrió eso. En España derrumbaron todo un proyecto enorme que estaba frente al mar. Dieron, aquí vamos a demostrar que aquí hay justicia y hay orden. Lo demolieron. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Era un proyecto, una inversión multimillonaria. O sea, pregunto porque Y recuerdo se que acabó la incluso fiesta, ¿no? en un proyecto de vivienda del Estado, creo que era Curundú, que tenía serios problemas que apenas la gente se mudó ya había problemas y se fue del Estado. O también todas estas planchas y viviendas que se hacen apretadas una al lado de la otra, sin un árbol, o sea, que la gente vive ahí como en... Apretada, ¿no? O sea, como abejas. Pero lo que tú estás hablando es sea, la ¿quién falta- reglamenta esas cosas Es también? la falta de inspección. La falta de inspección es la que tiene que ver con eso. Si hubiera inspectores serios que hagan su trabajo, yo te prometo que se acaba con este tipo de desorden. Bueno, doctora Fanda, mucho gusto en haber participado aquí en Infoanálisis, como siempre haciendo buenos aportes, valiosos aportes, diría yo. Gracias. Se agradece su presencia. El equipo de Infoanálisis Por Eduardo Ritter. Camila Dames. y Guillermo Antonio Ames, que tengan un excelente día. Nos vamos.